ESGOY es presentado por PAN, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. Si emprender es difícil, emprender en el mundo del arte es aún más. Y no lo digo yo, lo dice Kiki Pertíñez, una venezolana gestora cultural que fundó Boom Art Community, una plataforma que agrupa e impulsa la carrera de artistas latinoamericanos en el viejo continente. Cuando comenzamos nosotros a hacer cualquier actividad, la más pequeña que fuera, comenzamos a hacerlo sin darnos cuenta que no estábamos de donde venimos. Eso nos llevó a hacer una primera investigación, a ver cuántos artistas de los que nosotros trabajábamos, con los que nosotros trabajábamos directa o indirectamente, tenían necesidades contundentes. Y wow, fue impresionante ver que no teníamos ni la más remota idea de qué es lo que estaba pasando acá. Y lo digo así, y es muy importante decirlo con esa honestidad, porque es cierto que uno trae un bagaje de cosas, no es cierto que se comienza desde cero, se comienza de nuevo. Y justamente ese espacio ganado y esos espacios conquistados tienen que ver con saber hacer las cosas, saber quiénes son los actores, saber cuál es el tiempo de las cosas, saber el tono y manera de la comunicación de un artista de allá y de acá, sin que dejes de ser lo que eres, sin dejar tu voz autorial, tu voz propia, ¿no? No es que llegas acá y tienes que transformar, es simplemente en el proceso. Y ese es justamente parte del acompañamiento que nosotros le damos. ¿Qué ha pasado en ti, en tu propia historia, para que hayas migrado, vamos a decir, porque venías también haciendo grandes conexiones en el ámbito gastronómico, Sí. pero estás de lleno con Boom? Yo estudié arte en la Cristóbal Rojas, yo estudié unos años de psicología, trabajé en marketing y siempre integré en los proyectos de marketing el tema cultural. Cuando llego acá, mi primer trabajo, además, después de haber tenido una empresa con 32 empleados, llego acá y tuve la suerte de poder trabajar, conseguir un trabajo ahora yo como empleada en una galería de arte. Eso ya venía yo desarrollando en Venezuela proyectos artísticos, principalmente vinculados de marketing siempre, en marketing y arte. Y eso es lo que nos permitió de alguna, o digo no porque no fue un proceso individual, pero nos permitió entender, al estar en contacto con los artistas, que estábamos perdiendo grandes embajadores y representantes por la migración. ¿Qué quiero decir con esto? Un artista cuando migra, siempre hablo de las diferentes sensibilidades que un artista puede tener, tiene muchísimas fortalezas, pero a veces las debilidades prácticas del mundo real son las que le cuestan aterrizar. Y estábamos viendo que los artistas estaban en estado de no producción artística, o de repente con materiales muy viejos, o sencillamente trabajaban 2 horas a la semana porque es lo que la vida real les permitía. Y cuando tenían la producción artística en mano no sabían qué hacer con ella. Entonces esa necesidad de ellos la extrapolé a la mía, porque cuando yo terminé de hacer mi máster, tenía un proyecto fantástico, que es este programa acelerador para artistas latinoamericanos, se llama PAL, pero yo decía, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo conduzco? ¿Cómo lo canalizo para que sea? Tuve muchísimas negaciones, tuve muchísimas oportunidades también donde la gente me decía que les parecía interesante, pero como yo misma no tenía la figura legal ni el conocimiento local, no se podía llevar a cabo. Pero yo dije, si nos está pasando a nosotros, que yo soy española también, que de alguna manera tengo unos años acá tributando, pero no tenía la figura legal correcta, no tenía los contactos correctos y sobre todo no teníamos un hecho de éxito, o sea, es un caso de éxito. Y fue ahí cuando dije, lo vamos a hacer igual. Álvaro, eres uno de los formadores de Boom, yo digo, este enjambre de sed artística y de talento latinoamericano que se está organizando. Y eso me llama mucho la atención porque tengo entendido que llevas muchos años aquí en España y quiero que me cuentes cómo has vivido en carne propia la evolución no solo del tema migratorio de latinoamericanos vinculados con el arte, sino también desde tu propio punto de vista, desde tu historia. Llegué como aproximadamente el año 2010 a estudiar un máster y después me terminé como mi formación a través de un doctorado.
en la Universidad del País Vasco. Ya hace como 3, 4 años estoy aquí en Madrid. Como en muchas partes hay que sacrificar mucho, hay que trabajar mucho. Uno hay que ser como organizado y hay que primero conocerse a ti mismo hasta qué manera tú puedes llegar a ciertos límites y de ahí empezar a extraer de ti esas cosas que están más hilando fino desde el mundo del arte. ¿Para qué? Para conocer, para trabajar y para ir más allá, por ejemplo, desde tu creación. Cuando conversábamos con Kiki de su sueño, de su idea, de formar artistas latinoamericanos en un corto plazo desde la innovación, obviamente yo me sentí identificado. Porque si bien uno puede tener formación aquí en España, puede tener apoyo, hay distintos temas transversales que no son tocados. Y hay de repente ciertos vacíos que tenemos por temas culturales que se notan a la hora de participar y ser parte del entramado cultural aquí en el mundo del arte europeo. Entonces, esas conexiones fueron los que nosotros tomamos como un nicho, un lugar, un espacio donde trabajar y de ahí surgir y de ahí creamos la idea es de Kiki. Y de ahí enlazar y todo, y todo para adelante desde el mundo del arte. Con este espacio nosotros hemos aprendido muchísimo sobre los perfiles del migrante venezolano en Europa. Pero en el ámbito artístico, ¿cómo es? Bueno, primero muy desamparado, porque así como en cualquier otra carrera y en cualquier otra profesión, hay un tema muy importante que es que estamos huérfanos. Estamos huérfanos y al estar huérfanos, sabes, de instituciones, no hay verdaderamente representación consular, por ejemplo, con agregados culturales, no hay una embajada, no hay nada. Y normalmente la cultura se mueve mucho en esos aspectos, ¿no? El hecho migratorio hizo que de repente muchos arquitectos, como te digo, no comenzar de cero, sino comenzar de nuevo, como que reestructuraran sus pasiones y se dedicaran y le dieran, digamos, como cabida a ahorita ser artistas plásticos. Esto es increíble. También hay grupos de artistas emergentes que sencillamente migraron y aquí no están verdaderamente constituidos ni ordenados y por eso es que los ayudamos mucho. Pero también hay artistas de gran trayectoria que al migrar, bueno, es como si muchos tienen su mochila encima con todo el conocimiento, ¿no?, adquirido. Pero nuevamente, ¿cómo se activa eso aquí? ¿Cómo se acciona? ¿Cómo se articula? ¿Por dónde comienzan? Entonces tienes grandes talleres de grandes artistas que están encerrados y su obra no sale. No sale de ahí y de un pequeño mercado de venezolanos que lo conocen y lo arrastran. Desde mi perspectiva, eso es un error. Y nosotros justamente con uno de los 3 programas que tenemos, que es Reemergen, atendemos a esos artistas de mediana carrera en adelante para que tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos en este ámbito, sobre todo en Madrid, que es nuestro campo principal. Jesús Guerrero, gracias por estar en este espacio. Gracias a ustedes por la oportunidad, como se dice, y gracias a Kiki, que ha sido como la promotora, el contacto, y que últimamente está haciendo un gran trabajo de promoción y estamos comenzando con una serie de exposiciones que en el caso mío yo siento que es muy importante porque ya tengo un número importante de obras aquí que quiero mostrar. Y bueno, estando aquí en Madrid, que yo considero que es como la tierra de pintores, de grandes pintores, ha sido estimulante, primero por la gran cantidad de información que uno puede adquirir aquí, la oportunidad de ver exposiciones muy importantes sobre este tema y ha sido motivo de desarrollo. Estos 5 años en Madrid ha sido súper importante en el sentido de que he crecido como artista, como persona, como autocrítico del trabajo. Ya me he permitido como volver y afinar desde la óptica del pintor que se autocritica, que trabaja todos los días, que revisa, que ambiciona. ¿Y cómo ha sido ese camino de Tovar en Mérida a Madrid? Yo te confieso que yo, inclusive antes de conocer Madrid, yo siempre fui un enamorado de Madrid como tal, por su historia, por lo que uno desde niño podía leer y ver y tal, ¿no? Que creo que es la ciudad, la idiosincrasia, la gente que más nos parecemos a los venezolanos, en el caso específico de España, y es donde suceden las grandes cosas ahora, o sea, las grandes exposiciones, el movimiento cultural fuerte de España está aquí en Madrid y eso no lo discuto. Me vine con mi mujer, con mi niña pequeña
y sin pensarlo nos fuimos quedando, y ya llevamos 5 años. Y ahora, claro, yo nunca pensé que era para tanto, porque esto es una batalla constante, y más cuando uno hace el arte en su modo vivendi. Para mí la gran ganancia ha sido hacerme un artista más culto, si se quiere, más autocrítico, y haber avanzado en la propuesta plástica. Me parece muy lindo de usted que define este proceso como algo que suma para su vida interna, afinar el ojo, estar, pero no habla de su nombre como Jesús Guerrero, mayor proyección internacional, otro, sino lo habla de algo muy interior, de ese potente estar, conocer, vivir, aprender. ¿Cómo era Jesús Guerrero en Venezuela, artísticamente? ¿Con nombre, con exposiciones? Sí, sí. ¿Y cómo es el de ahora? Pues mira, tengo que reconocerlo que en el mundo de las artes plásticas en Venezuela yo soy reconocido y tengo un público, y hice muchas exposiciones en Caracas, gané premios en los salones de arte, y hice muchas exposiciones colectivas, individuales, y tenía todo una zona de confort, podría decir, con un taller inmenso, con una comodidad, como una infraestructura que nada que ver con la que tengo aquí, o sea. Y esas son las apuestas que uno hace, precisamente, porque, y también con los años, si antes yo estaba deseoso de ser famoso, de ser el número 1 y tal, ya hoy en día no. O sea, yo creo que no es que sea una etapa superada del todo, pero ya tengo una visión distinta de esa ambición, de esa angustia por ser reconocido, porque eso es normal, porque el arte tiene esa magia de volverte más egocéntrico. Y si eres egocéntrico, o sea, te multiplica, y a veces es confuso. Entonces, claro, la cosa cambió desde aquí. La óptica tenía, porque aquí la competencia, pues claro, hace que tú te exijas. ¿Cómo uno se ubica en esos océanos y a usted a cierta edad en donde ya lleva unos cuantos años de recorrido, nombre, como dicen, ya está curtido? Bueno, pues mira, ahí es donde uno tiene que ser hábil e inteligente. Yo creo que para eso se necesita la inteligencia. Porque no es solamente hacer la obra, es también saber desplazarse en el campo y saber ubicarse. Primero tú vas a encontrar un gran choque, porque viene de Venezuela, del país, de tu tierra, y que tiene un grupo de gente que te aprecia, que te estima, que te apoya, y llega aquí y encuentra que tú no eres famoso, ni te están esperando con comidita caliente y sábanas limpias para que te instales, ¿no? Tienes que bregártelas tú mismo, como dicen aquí, o sea, resolver las habichuelas, ¿cómo se dice? La castaña. Entonces, bueno, si uno no sabe entender eso, lo más seguro que se vuelva, o lo más conveniente es que se devuelva y se vuelva a instalar en su zona de confort, porque yo me acuerdo cuando yo estuve en Caracas, la mayoría de artistas todos queríamos ser como Soto. No, yo después entendí que no era por la obra, sino por la fama, por el reconocimiento y el éxito. Entonces, claro, entre eso, porque esos son los bemoles del arte, o sea, como dicen los recovecos, que a veces tú te confundes y crees que el arte es toda una celebridad, pero no, detrás de eso hay un gran sufrimiento y toda una batalla. Por ejemplo, una vez en Tovar, Cruz Díaz nos dio una charla, y él decía, eso hace 30 años, yo estaba ya pintando y yo estaba encantadísimo con lo que hacía como pintor, y entonces en una de las frases que él dio allí decía que no era suficiente con ser buen pintor. No es suficiente que tú aprendas a hablar un idioma, pero no, tienes que decir algo con ese idioma. O sea, ser un buen pintor no es suficiente. Hay que ser más que un buen pintor. Entonces hay que ser un creador, hay que ser alguien que proponga con ese conocimiento cosas importantes, por supuesto, dentro de la plástica. ¿Cuánto tiempo pasa usted aquí en este taller? Muchas horas, muchas horas. Al día. Sí, los compañeros aquí me dicen que solamente un desquiciado pasaría tantas horas encerrado en un taller. Pero bueno, es mi centro, es mi templo, es mi centro de desarrollo. Aquí estudio, oigo conferencias a través de las redes, leo, trabajo, hago todo lo que es carpintería, voy desarrollando, y bueno, me adapté a estar aquí en este espacio. ¿Se puede, en estos momentos, usted puede decir que en esos 5 años que lleva aquí en España ha valido la pena? Sí, ha valido la pena. Sí, te confieso que ha valido la pena. Pan,
La harina precocida de maíz número 1 en el mundo, con 60 años de historia, calidad y tradición, nos ha acompañado siempre a lo largo de nuestras vidas. Un alimento completo, saludable, con mucho sabor y versatilidad que hoy se disfruta en todo el mundo y se ha convertido en un referente de la cocina internacional. Pan es arepas, empanadas, cachapas, postres, cremas, salsas y mucho más. Pan, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, una clínica de venezolanos en Madrid con más de 10 años creciendo y que ha logrado concentrar a los mejores expertos en las áreas de medicina interna, cardiología, ginecología, obstetricia, psicología, odontología y muchas otras especialidades. Aquí podrás hacerte tus revisiones anuales, chequeos ginecológicos, test de prevención de enfermedades y los tratamientos estéticos de vanguardia, recibiendo atención personalizada con médicos comprometidos. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. Kiki, y en una ciudad como Madrid, que suceden numerosas cosas, bueno, ahorita nos pasan, mira, un tour de ciclistas, estamos en un punto neurálgico en el ámbito artístico, tenemos al lado el Museo Thyssen, el Museo del Prado, el Reina Sofía, Caixa Forum. Exacto. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo vives la ciudad? Bueno, yo siempre digo, y tú me has escuchado varias veces decir que Madrid es mi oficina. De hecho, nosotros somos nómadas por definición. Además, todas aquellas cosas que uno siempre ha visto como referentes, estando en Latinoamérica y tan lejano, pues tienes la oportunidad de ver la parte histórica mirando hacia atrás, pero también la contemporaneidad y lo que está pasando. Aquí, Madrid es la puerta de Europa para los latinoamericanos. Entonces aquí ves pasar grandes artistas latinoamericanos como grandes artistas de todos los continentes. Para mí no hay mejor lugar para estar que en este momento de mi vida y mi carrera. ¿Cuáles han sido quizás las mayores dificultades que has tenido en estos años de vida aquí? Bueno, lo más difícil, sin duda, ha sido la parte personal. Tener la vida fracturada y fraccionada. Tal vez yo creo que por eso es el empeño de reunir y de unir a la gente que está aquí y que muchas veces tienen historias fantásticas, muy duras, que se pierden. Entonces, para mí, tengo 5 años y tanto acá. No me gusta llorar, perdón. Pero, bueno, tú sabes, hoy en día tengo familia en todas partes del mundo. Aunque sí, hay tecnología y todo lo que tú quieras, más que el hecho de vivir aquí, es el hecho de haberse ido de donde uno no quería irse. Porque nunca pensé, y esto lo debes haber escuchado muchas veces, pero yo nunca me imaginé que me iba a ir. Nunca me imaginé que me iba a ir. Yo tenía ya una empresa, una agencia de publicidad dedicada justamente a marketing gastronómico y cultural con 32 empleados. No quería irme. Yo estaba anclada de buena manera allá y bueno, pasaron cosas y aquí estoy. Pero bueno, la capacidad de convertir eso en una oportunidad y sacar de ahí energía para no solamente generar un cambio en uno, en mi familia y en mi núcleo de amigos, sino que esa experiencia de agobio, de ansiedad, de sentirse perdido, porque también esto es una capital mundial muy importante. Por aquí transitan millones de personas y seguramente hay decenas de ellas, centenas de ellas que quieren hacer lo mismo que yo. Entonces, yo creo que todo parte de cuán genuino es ese espíritu de ayudar y de hacer las cosas que verdaderamente a uno le gustan y que saben que además tienen el poder de conectar con el corazón y la transformación de la vida de los otros. Bueno, imagínate, mira hacia tu derecha. Esto es el Museo del Prado. Es un lunes en la mañana. La cantidad de gente que quiere llegar hasta acá. Por supuesto, uno de los sueños que uno tiene es que esto mismo pase en algún momento con artistas latinoamericanos. Que logren ese espacio, no en el Prado porque no es su rol, pero en la Caixa, en el Thyssen, lo que pasó recientemente con Alexander Apóstol. Ese tipo de cosas son las que uno sueña para estos artistas que están emergiendo con boom.
Kiki, en el tema de emprendimiento, ¿no te ha intimidado meterte en el sector cultural entendiendo que España es un referente a nivel cultural, que tenemos, bueno, colas enormes en estos momentos en el Museo del Prado, en el Jardín Botánico, en las galerías de aquí, en el Museo Thyssen que está a nuestras espaldas? O sea, ¿qué tan arriesgado es? Porque una cosa es emprender en el mundo también, bueno, en la gastronomía, que es dificilísimo, pero ha habido un gran avance, por ejemplo, con la gastronomía venezolana. Sí. Pero ya en el mundo artístico son otras ligas. De eso se trata. De eso se trata, porque claro que intimida. O sea, tú dices, ¿quién soy yo en todo esto? Pero cuando te das cuenta que no es que quién soy yo, sino quiénes somos, ahí es donde empieza el poder y la inspiración. O sea, hay muchísimas oportunidades desatendidas para los artistas latinoamericanos. Hay muchísimo que hacer. Y así como en algún momento, ya que mencionas la gastronomía, nadie conocía, pero fue porque hubo mucha gente que empezó a hacer, yo le apuesto a eso. Yo apuesto a justamente visibilizar lo mejor de lo que tenemos, de la manera que tenemos, con unos, además, artistas de diferentes aristas, de diferentes nacionalidades, porque no solamente trabajamos con venezolanos, como te he dicho, es justamente el concepto es latinoamericano. Y yo creo que ahí está el poder del colectivo, el poder de entender que hay un grupo potentísimo haciendo cosas que no han sido mostradas todavía. Y como venezolana, Kiki, ¿qué significa para ti tu país, nuestro país? Es una tierra que está en mí, es gran parte de lo que soy, es parte de mi mirada del mundo, de mi manera de sentir, y es el sitio donde de verdad quisiera que lo que hacemos en algún momento vuelva para allá. Yo quisiera volver a Venezuela en algún momento, y a partir de ahora lo estoy haciendo de esta manera. ESGOI fue presentado por PAN, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, familia que atiende a familias. Gracias por ver este episodio de ESGOI. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias.